¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Ahora mismo están votando acerca de un proyecto de ley para incluir algunas facturas a la liquidación del IVA. Específicamente, según este proyecto, podrá deducirse para el IVA crédito facturas, por ejemplo, de supermercados, tiendas, restaurantes, rubros como alimentación, aseo personal, mantenimiento del hogar. También este mismo proyecto de ley establece para la liquidación del impuesto al valor agregado que se puedan utilizar facturas provenientes de la compra de medicamentos de contribuyentes para su uso o el de su familia. Además, también decíamos, supermercados, mantenimiento del hogar, restaurantes, alimentación, se acaba de aprobar en general. Ahora mismo se acaba de aprobar en general este proyecto de ley que va a ampliar otras leyes y modernizará y simplificará el sistema tributario nacional. Recuerdan ustedes seguramente, Amalia, Marce, que el año pasado a finales, desde tributación, desde la Subsecretaría de Estado de Tributación, estuvieron diciendo que desde este año iban a estar controlando mucho más que no se utilice, por ejemplo, facturas de supermercados o compras de medicamentos para deducir el IVA. Esto generó muchísima controversia porque mucha gente utilizaba esas facturas y ahora lo que hace la SED es todavía generar más controles para evitar que se utilicen ese tipo de facturas y por lo tanto para que se paguen más impuestos. Eso es lo que buscan ahora rever con este cambio y con este proyecto de ley que, reitero, se acaba de aprobar aquí en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa del diputado Hugo Ramírez. Tiene ya media sanción este proyecto de ley que va a pasar ahora a ser tratado en la Cámara de Senadores. Muy interesante esto que están tocando allí, atendiendo a que, reitero, había muchas dudas con respecto a la presentación del IVA, de los impuestos, y esto que acaba de presentar Ramírez entonces ya tiene curso positivo por parte de la mayoría ahí en diputados y ahora debe pasar, como ya lo decías, a la Cámara Alta. Fernanda, me parece a mí o veo más gente. Cuando estábamos en el contacto anterior decías que habían 60 legisladores. Sí, mucha más cantidad de diputados que acaban de ingresar. De hecho, que cuando cerrábamos el contacto anterior había 60, ahora hay 71 presentes. Entre ellos ya llegó una gran mayoría de la bancada oficialista, quienes estaban ausentes, por ejemplo, la diputada Jazmín Narváez ya llegó, también llegó Ángel Paniagua, él está hablando ahí con sus compañeros, mientras los demás continúan haciendo las famosas reuniones carapé. Mientras que van llegando, salen, entran, atienden llamadas. Por ejemplo, también quien llegó fue el diputado Erico Galeano, está conversando ahí también en su lugar con sus colegas. Ya se va llenando, va llegando gente al baile, como se dice. A ver si esta misma cantidad de personas queda para la sesión extraordinaria con respecto a lo de Sandra Quiñones. Lo vemos también muy cercano a Basilio Núñez, que dejó su lugar, su banca y se fue a sentarse directamente al lado de Pedro Aliana. Ellos están hablando por teléfono, hablando con distintos sectores. De repente Bachi se levanta de ese sector, va a otro lado. Ahí lo vemos a Edgar Ortiz, que nuevamente va junto a ellos. Edgar Ortiz es uno de los votos dubitativos y que generalmente suele votar a favor de lo que decida Honor Colorado. Es de la bancada llanista y está ahí conversando con ellos. Así que en medio, mientras se siguen tratando otros temas, ahora ya pasaron al segundo punto, ellos siguen en constantes negociaciones. Exactamente, ni 5 de pelota, como diría alguien en la calle, ¿verdad? Le dan al orador en este momento. Y ahí ellos pueden ocupar entonces cualquier lugar, o sea, no es solamente su curul, pueden ir como hace Bachi a sentarse en lo que sería, me parece a mí, si no la silla del vicepresidente, por lo menos del secretario, ¿verdad? Sí, porque Paniagua está abajo. Del secretario. No, del secretario. Del secretario, sí. Paniagua, si es que Pedro Aliana está presente, Paniagua puede sentarse en su lugar, en su curul.
fútbol. El lugar que está ocupando Bachi es el de uno de los secretarios, mientras habla, pero nadie se queda quieto, o sea, en su gran mayoría, para no decir todos, van recorriendo. Katia se estaba paseando también, Sebastián García está ahí mirando hacia otras bancadas, hacia la bancada de Hugo Ramírez. Como decíamos, había algunos que fueron y saludaron a Erico Galeano. Hay otras reuniones ahí entre Mineur, cerca de Rocío Vallejos. Vamos a poder verle a Erico Galeano, García, Sebastián Villarejo. ¿Cómo está Erico Vamos a ver si Galeano, podemos, en medio de toda esa tormenta porque que nos toca está en vivir uno de también? los extremos. Agarrado en flagrancia. Fuera de la zona. Está en uno de los extremos, entonces acá no tenemos muy buen tiro para mostrarles. Entiendo. Pero bueno, no El la fin de está- semana ya se designó un fiscal. Sí. Y hasta ahora nada. Y nada todavía, ¿verdad? Ayer saltaban esas transferencias millonarias de plata, es decir, ahí estamos en vivo moviéndonos. Gracias también. ¿Quién está con Fernanda? Creo que es Justo, ¿verdad? El que cuando uno Ahí está justamente ella también. Sí, señor. José Luis, declara por estamos viendo menos. también. Y ahí está Ahí, Erico por Galeano. ejemplo, estábamos viendo, sí, con Nano Galaverna. Ahí está, tomando Se lo hemos agüita. quebrantado, che. Dice la norma No, tranquilo, él llegó. Cuando iban llegando también los de Añetete, él llegó hasta aquí, estaba tomando agua, estaba conversando con algunos de sus colegas. Todos vienen y le saludan, le pasan, llegan, hablan con él un rato, nuevamente después queda solo. Pero él, tranquilidad total. despachante. Siempre llega tarde. En estos últimos días estuvo llegando siempre después de la sesión, del inicio de la sesión. Imaginamos que para evitar hablar también con la prensa. Claro, Sí. esa jugada también para desviar un poco, ¿verdad, Amalia? Claro, y sí, porque llegan y ustedes se ubican ya en ese lugar y es como que no tienen acceso ya a ellos si llegan tarde, ¿verdad? Entonces para evadir ciertas preguntas también que le podrían llegar a hacer. Lo cierto es que, como ya mencionábamos, hay un fiscal designado, pero también ese fiscal es conocido por archivar varios casos hasta que después quedan en el olvido. Fernanda, gracias por este contacto. Cuando los mismos fueron Hasta luego. en flagrancia.